La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo que nos acompañan en este su espacio, La Fe que Celebramos, en donde llevamos hasta sus hogares un poco de la riqueza de nuestra fe? Gracias por sintonizar Radio San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán. El tema de hoy, el regreso a la Santa Misa. Damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Él se une con nosotros a través de la plataforma Zoom. Nuevamente con nosotros, Jesús Tapia Salcido. Él es licenciado en psicología con una amplia gama de estudios. ¿Es así, Jesús? Hola, ¿cómo estás? Platícanos brevemente. Claro que sí, Caro, ¿cómo estás? Muy buen día. Un gusto el estar nuevamente aquí contigo. Me siento muy bien recibido por ti, por el equipo. Muchas gracias por eso. Y pues bueno, quisiera aprovechar el espacio para agradecer. Hay un blog que hemos estado realizando desde hace ya un par de años. En él, bueno, yo he publicado algunos artículos. También ha publicado el padre Gerardo Medrano, a quien le mando un fuerte abrazo, un gran saludo. El padre Rigoberto Alvarado, que está ahí muy cerca de ustedes en el huerto. Y también al padre Pedro Mendoza, que está acá más cerca de nosotros. Yo estoy aquí en Chilpan y él está muy cerca de nosotros en una comunidad que se llama San Mateo. Ellos han estado publicando algunos artículos en el blog que está publicado en www.psicologiadelafe.com. Les mando pues un saludo, por supuesto a mi esposa y también a los integrantes del grupo Construyamos Nuestra Fe, Construyendo Nuestra Fe. Un saludo, un abrazo. Gracias, Jesús. Gracias por aceptar la invitación. También agradecemos a Patti, a Nancy, ellas en la parte técnica. Y pues principalmente damos gracias a Dios, quien es el que nos concede este privilegio de estar reunidos todos aquí a través de estos maravillosos medios digitales. Y a todos ustedes, queridos hermanos, que tan amablemente nos acompañan, quédense con nosotros, compartan este tema con todos sus contactos, que seguramente les será de gran ayuda espiritual. Les invitamos también para que pues envíen sus comentarios, nos envíen sus saludos, sus preguntas, que con muchísimo gusto responderemos. Vamos a dar inicio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues queridos hermanos, como sabemos, debido a la pandemia, la gente vemos que se muestra aún reacia a regresar a misa. Existe aún el temor. Tiene que haber algo que los ayude a superar ese obstáculo. El no asistir a misa, ¿qué provoca en el ser humano? Hay que salir, recuerden, con todas las medidas sanitarias, los cuidados, la distancia. Hay que salir y hay que tener esa confianza. Quédense con nosotros, analicemos hoy por qué es importante regresar a misa. ¿Solo será por cumplir un precepto? ¿Por qué es importante, Jesús? Adelante. Sí, claro que sí, Caro. Fíjate que para hablar de este tema que tú planteas en esta pregunta, me gustaría que comenzáramos con un concepto. Me gustaría que miremos la cruz como un altar y a Jesús, que es al mismo tiempo víctima y sacerdote. Preparé aquí esta tarjetita como para que veamos que este es el concepto céntrico del que vamos a hablar en esta pregunta. Y cuando estemos dando la conclusión de este pequeño tema, bueno, vamos a regresar para ver si logramos dejar en claro ese concepto, Caro. Me gustaría que pensáramos en algunos conceptos para tratar de dar respuesta a esta pregunta.
¿Por qué es importante regresar a misa? ¿Solo porque es un precepto? Bueno, pensemos primeramente, decía la tarjetita, que Jesús es víctima y sacerdote. Entonces, cuando pensamos de que pues Jesús es víctima, estamos hablando de un sacrificio. Entonces, ese es el primer concepto que te quiero proponer y que le quiero proponer también a nuestra audiencia aquí de Radio San Juan Diego. El sacrificio tiene tres componentes o tres, digamos, características importantes. El primero de ellos es que el sacrificio es el ofrecer un ser viviente a Dios. Bueno, puede ser un ser viviente, también de repente se puede ofrecer, por ejemplo, los frutos que se han colectado en la cosecha, los granos, etcétera. Pueden ser otras cosas también, pero digamos que en este caso nos estamos refiriendo a la ofrenda, a la entrega de un ser viviente a Dios. Con la ofrenda de este ser viviente, lo que buscamos las personas, y esta es la segunda característica del sacrificio, lo que estamos buscando es acercarnos a Dios. Esa es la segunda característica importante del sacrificio. Ofrecemos un ser viviente o algún otro fruto de nuestro trabajo con la finalidad de acercarnos a Dios. Ahí llevamos dos características. La tercera característica es que el sacrificio y las creencias son perfectamente complementarios. Es decir, cuando yo estoy ofreciendo el sacrificio, lo hago porque creo que de esa manera me estoy acercando a Dios. Bueno, esto es el concepto de sacrificio. Y quisiera que pensáramos en un par de conceptos más, que es el sincretismo y la superstición. Vamos ahorita a ver por qué vamos a hablar del sincretismo y de la superstición. El sincretismo es la tendencia a conjuntar o tratar de armonizar pensamientos que en realidad son opuestos. Ese es el sincretismo. Y la superstición es una creencia que no tiene un fundamento racional. Entonces, lo que queremos es tratar de construir el concepto de por qué nosotros, los católicos, pensamos en ofrecer a Jesús como sacrificio en el altar. ¿De dónde viene esta idea? Y bueno, para tratar de ir construyendo ese concepto, Caro, quiero hablarte acerca de este libro que se llama El Sacrificio Mije. Fíjate que tuvimos la oportunidad con un grupo de matrimonios, nos recibieron allá en la entrada de la Sierra Mije en el estado de Oaxaca. Nos recibieron para dar un retiro, para compartir un retiro con un grupo de matrimonios de allá de esta zona. Y ahí pudimos conocer al padre Pedro González. Ya es un sacerdote ya mayorcito de edad, pero muy lúcido él, fíjate. Entonces, nos estaba platicando el padre Pedro que él cuando estaba como seminarista estuvo en una parroquia aquí en Lechería, que es una parroquia, bueno, ahora está como capilla o algo así, pero digamos que la lleva el sacerdote que se hace cargo de la parroquia en donde yo presto mis servicios, que es la parroquia de San Francisco Chilpan. Y resulta que él cuando era seminarista andaba por aquí. Qué curioso haberlo encontrado hasta allá en Oaxaca, fíjate. Bueno, entonces el padre Pedro, le dijeron, él es salesiano, él no es diocesano. Le dicen al padre Pedro, ¿sabes qué? Que te toca irte allá a Oaxaca. Y dice, bueno, pero me voy nomás un año. Bueno, él ya lleva, no sé, 30, 40 años creo que por allá. Entonces, desde la década de los 60, él se dedicó a publicar en revistas de antropología todo lo que él estaba observando al conocer allá a los mijes. Y al final, fíjate que todo esto se concentró en este libro que es del que te quiero hablar. La primera edición salió en 1989 y esta edición que yo tengo es del 2012. Entonces, aquí en este libro él relata cómo viven los mijes su fe. Es una fe, y por eso hablaba de sincretismo, es una fe sincrética entre las creencias
previas al cristianismo y combinadas ahora con este esfuerzo maravilloso que hacen los sacerdotes salesianos por llevar nuestra fe, la fe católica, a todos los rincones de nuestro país. Bueno, entonces él aquí tiene toda una serie de relatos acerca de cómo viven los mijes su fe y te quiero compartir algunas partes. Mira, vamos a la página 64. Y aquí en esta parte, en esta página 64, vamos a ver de primera fuente, de voz directa, lo que es el sincretismo. Mira, aquí en la página 64 dice: cuando la persona ha fallecido, se manda llamar a los familiares más cercanos. También se le avisa a uno de los ancianos o principales del pueblo, amigos de la familia, para que vengan a decir cómo tiene que realizarse la costumbre en estos momentos. El principal llega y después de las exclamaciones habituales y de escuchar cómo fueron los últimos momentos del difunto, manda que sea bajado el cadáver de la cama en que se encuentra empotrada en la pared y que sirvió para pasar los últimos momentos de su vida. Se coloca frente al altar familiar. En ese momento, que es donde viene el sincretismo, fíjate cómo es la costumbre de este pueblo mije. Dice: en el momento que bajan pues el cadáver de la cama donde pasó los últimos momentos de su vida, le ponen un gallo vivo en la mano derecha por un rato. Después matan al gallo. El significado de esta acción es que el gallo lo va a guiar hasta Jerusalén. Aquí es donde se juntan una creencia con otra. Sabemos que pues esto del gallo no es algo que acostumbremos en nuestra fe católica, pero bueno, es digamos parte de la costumbre que ellos tenían anteriormente y ahora la hacen pues más cercana a nuestra creencia, porque ellos creen que el gallo los va a llevar al difunto hasta la Jerusalén celestial, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de sincretismo para que vayamos viendo cómo otras personas con unas creencias distintas piensan en el sacrificio. Y también me gustaría compartirte de la página 34 este otro relato que tiene más que ver con la superstición, para que veamos cómo el modo en el que nosotros pensamos en el sacrificio es complementario con el modo en el que se sacrifica. Mira, aquí en la página 34 nos relata el padre Pedro. En una población, mije, el techo del templo era de lámina y se goteaba mucho. Todos los años el párroco iba con la nueva autoridad para insistirle que arreglara el techo. Y siempre era la misma respuesta. Decían que en la asamblea el pueblo se oponía porque debajo de las láminas había un tapanco de madera y entre el techo y el tapanco afirmaban que su patrono, el Espíritu Santo, había colocado los espíritus malos de la población, como eran los espíritus de las enfermedades, de los pleitos, de las envidias, de los robos, etc. Y había el peligro que al quitar las láminas se escaparan todos los espíritus malos que provocaban las calamidades y empezaran a perjudicar a los habitantes. Entonces nos relata aquí el padre Pedro que le preguntaba al maestro del pueblo, porque el maestro del pueblo es visto como una autoridad. Entonces le preguntaba al maestro si él, siendo maestro, creía estas cosas. Y entonces relata aquí el padre que el maestro en voz fuerte le decía: no creo en esas cosas. Y entonces el párroco le decía: y entonces, ¿por qué apoyas, no? ¿O por qué no te manifiestas en contra? Y entonces ahí el maestro ya le decía en voz bajita: porque no estoy seguro de que no pase nada. Entonces aquí lo mismo, vemos el sincretismo, fíjate cómo dicen en una parte, porque afirmaban que el patrono, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo, pues sabemos que sí, es una de las personas de la Santísima Trinidad.
Pero luego lo unen con su creencia de ellos y dicen que el Espíritu Santo había puesto entre el techo y el tapanco a todos los espíritus malos que andaban por ahí merodeando en la población, ¿no? Y que si se liberaban, pues podían empezar a causar daño. Bueno, al final relata el padre que después de varios años sí se cambió el techo, ¿eh? Entonces, bueno, aquí fíjate cómo se juntan el sincretismo y la superstición. Y finalmente, te voy a compartir un cachito de la página 74, en donde vemos todavía más cómo se juntan el sincretismo y la superstición. Mira, dice, varias veces tuve que impedir que se perjudicara a una persona enferma, la cual querían supuestamente quitar la causa de su enfermedad. Los familiares y amigos con mucha seguridad afirmaban que la causa de su mal era que el enfermo tenía un animal dentro de su cuerpo, que seguramente alguno de sus enemigos había logrado introducir a su cuerpo y estaban dispuestos a abrirlo para sacar el animal que estaba perjudicando al enfermo. Y nos pone aquí un ejemplo muy concreto. En una población determinada, nos dice él que se vio obligado a exigir que no tocaran a un joven que tenía el abdomen inflamado por acumulación de líquido y que afirmaba a la gente que tenía un tejón en el vientre y le pedían a él como padre, como cura, porque al final ellos respetan mucho la figura del sacerdote. Entonces la gente le pedía que autorizara abrirle el estómago para sacarle el tejón. Obviamente, pues el padre no dio la autorización, ¿no? Pero fíjate cómo, o sea, pues aquí está la superstición y el sincretismo completamente juntos, ¿no? O sea, ellos no es que quisieran de mala fe dañar a la persona abriéndole el estómago, es que ellos verdaderamente creían que había un tejón ahí adentro, ¿no? Y esto es algo, este modo supersticioso de entender el sacrificio no es el modo en el que nosotros los católicos entendemos el sacrificio de Jesús. Por eso me parecía importante que viéramos desde otro ángulo, desde otra cultura, desde otra idiosincrasia y modo de entender la realidad, cómo ellos ven el sacrificio, para que nosotros podamos apreciar el modo en el que nuestra fe nos invita a vivir el sacrificio. Y entonces, para que podamos nosotros apreciar cómo nuestra fe nos invita a que vivamos el sacrificio, te quiero compartir un pequeño fragmento de las obras de Santo Tomás de Aquino. En relación a la Eucaristía, Santo Tomás nos dice, por nuestra reconciliación, ofreció sobre el altar de la cruz su cuerpo como víctima a Dios su Padre y derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos lava para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados. El Hijo único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, tomó nuestra naturaleza a fin de que, hecho hombre, divinizase a los hombres. Una forma muy distinta, ¿no? de entender el sacrificio, mi querida Caro. Y entonces te voy a volver a poner aquí la tarjetita para que veamos si pudimos o no desarrollar el concepto. Dice, miremos la cruz como un altar y a Jesús como víctima y sacerdote. Entonces, a mí me gustaría, Caro, pues invitar a las personas que nos están mirando a través de la Radio San Juan Diego, que vayan alistándose para participar con nosotros en la siguiente pregunta de la que vamos a platicar. Y bueno, sabemos que pues, la transmisión queda ahí en la página de Facebook y después se sube a YouTube también. Entonces, si en este momento empiezan a entrar las preguntas, pues vamos a tratar de ir platicando con quien participe. Y si en un foro alguien quisiera preguntar algo, lo que fuera, bueno, yo estoy en Facebook como Psicólogo Jesús Tapia. Así es que bueno, esto es en lo que se refiere
a esta pregunta en la que ¿es importante regresar a misa solo por precepto? No, es importante regresar a misa porque en la misa estamos viviendo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por eso es importante que regresemos a misa, para que miremos y contemplemos el amor que Él nos tiene, por el cual ofrece su vida en la cruz. Muy importante y mucho por saber. Y me lleva esto a reflexionar. ¿Por qué nos pasó esto? Y ahí entra lo que hablabas, ¿verdad? A lo mejor muchos pueden pensar en supersticiones, no sé. ¿Por qué nos pasó? Quizás alguien no está rezando bien, alguien pecó. ¿Por qué nos sucedió esto, verdad? Entonces vamos desglosando poco a poco. Lo que debemos de tener presente, que toda la gente necesitamos la Eucaristía, ya que lo único que puede llenar la vida del ser humano es Dios. Sabemos también que la gente está vulnerable, Jesús. ¿Cómo necesitamos ante esta situación? Estamos vulnerables. ¿Cómo mantenernos, cómo mantenerse firmes en la fe? Claro que sí. Bueno, te voy a proponer para esta pregunta otro concepto. Mira, el concepto ahora es que una creencia es una idea fuerte y vivaz que nos da estructura. Y se puede contraponer esta creencia a lo que vemos en la realidad. Entonces, una creencia es una idea como cualquier otra idea que nos puede venir a la mente, pero la diferencia es que esta idea se presenta de una manera fuerte y vivaz. Y también puede ocurrir, bueno, pues que esta idea se contrapone a lo que nosotros vemos en la realidad. Para tratar de desarrollar este concepto, y aquí es donde ojalá que la audiencia pues participara, ¿verdad? Te quiero yo proponer que nos imaginemos lo siguiente. Imagínate que yo ahorita aquí en mis manos tuviera una hostia, una forma que todos conocemos, aquí en esta mano, y otra hostia en esta otra mano. Y yo te preguntara, o le preguntara a alguien en la audiencia, ¿tú podrías saber cuál de las dos es una hostia consagrada? ¿Podríamos saberlo, Caro? ¿Podríamos saber la audiencia? A ver, pregunta para la audiencia, ¿verdad? Que sí A ver, está de vamos a dar un pensarse. minutito. Claro, yo podría saber si tengo dos hostias, una en la mano derecha y otra en la mano izquierda. ¿Podría saber cuál de las dos está consagrada? Vamos a ver si alguien nos contesta. Y mientras que esperamos la respuesta, te quiero leer la definición de fe. Ya vimos que es una creencia. La creencia es una idea fuerte y vivaz que nos da estructura. Es decir, hay cosas que yo no puedo saber completamente y entonces yo me baso en mis creencias para tomar una decisión en relación a algún tema en particular, ¿no? Esa es una creencia. Pero es distinto de la fe. La fe es una creencia, es decir, supone el concepto anterior, pero va más allá. Entonces, la fe es una creencia que implica dar seguimiento a principios y normas religiosos o morales. Esta creencia para la persona de fe constituye un rasgo esencial en su vida. Bueno, pues no veo que alguien conteste, así es que bueno, vamos a continuar. ¿Tú ves ahí alguna respuesta, Caro? A ver, permíteme. Dice, no le alcanzo a ver bien su nombre, perdón. Dice, seudónima Taín, mediante la confianza para con la certeza del sacerdote consagrado. No sé si esta pueda ser alguna manera de la ella. Confianza. Sí, así es. Ya empiezan a llegar aquí. Ok, dice alguien más. Solo si estamos participando de la Santa Misa lo podríamos saber. No se puede apreciar a simple vista. Esa es la respuesta. No lo podemos apreciar a simple vista. Esa es una realidad. Pero fíjate bien, para que nosotros entendamos la diferencia entre el concepto de creencia
Y el concepto de fe, si yo tuviera dos hostias consagradas, si yo tuviera dos hostias en la mano y te preguntara cuál de las dos está consagrada, y si tú tuvieras en cuenta que yo soy una persona de fe, un hombre de fe, tu respuesta tendría que ser ninguna de las dos. Yo no podría tener una hostia consagrada en mis manos. Sería un sacrilegio. Y si yo soy una persona de fe, como la fe es una creencia que para la persona constituye un rasgo esencial de tu vida, yo no podría tener una hostia consagrada aquí para demostrar un concepto. Esa es la diferencia entre una creencia y la fe. La fe es un rasgo esencial en nuestra vida. Y también es una serie de principios y normas religiosas o morales. Así es que, ¿cómo hacemos para sostenernos en la fe? Esa es esta pregunta de la que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para sostenernos en la fe? Profundizando en ella. No hay otro camino más que profundizando en ella. Fíjate que cuando nosotros aceptamos esto, ¿no? Que con mucha exactitud decía alguien en la audiencia, no recuerdo el nombre, a ver si no me cuesta trabajo ahorita encontrarlo. Decía Aimé Nogués Juárez. No podemos apreciarlo a simple vista, también Ricardo Romero, de algún modo también Guadalupe Rojas, ¿no? No Sí. podemos apreciarlo a simple Fíjate, vista. permíteme Sí, tantito. sí, Caro, dime. También completando lo que dice Aimé, nos dice, pero cuando la comemos, el sabor, o sea, también ahí como va. Y nos dice también Carmelita Rangel, ella como que adivina, dice, yo pienso que la hostia consagrada es en la derecha, en la mano derecha. Bueno, sí, pudiera ser. Pero fíjate que, ok, nosotros no podemos ver, ¿no? A simple vista la realidad es que no podemos saber si una hostia está consagrada. Por supuesto, estamos en la celebración de la misa, nosotros vimos al Padre que está realizando las oraciones de consagración, pues en ese momento sabemos que la hostia que vamos a consumir en la misa está consagrada. Ahí sí lo podemos dar cuenta de ello, ¿no? Bueno, pero nuestra fe va más allá de saber que estamos consumiendo el cuerpo de nuestro Señor. Hay otras cosas que nos permiten tener acceso a conocer a qué se refiere nuestra fe. Hay tres fuentes básicas de nuestra fe. A ver, igual por ahí si la audiencia se sabe cuáles son estas tres fuentes básicas que nutren nuestra fe. Vamos a ir viendo a ver si hay respuestas, pero igual esta creo que es muy fácil. Ojalá que ahorita lo vayan por ahí anotando, pero si no yo se las voy diciendo. La primera y más importante de las fuentes es la Sagrada Escritura. Esa es la primera y más importante fuente. La segunda fuente es el magisterio, es decir, lo que los obispos, en comunión con el Papa, establecen como pues, importante en la fe. Eso también es fe. Y tenemos para eso pues exhortaciones apostólicas, los sínodos, etc. Entonces es la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. Esas son las tres fuentes principales de nuestra fe. Entonces nosotros creemos en lo que creemos porque está escrito en la Sagrada Escritura, nos lo enseña también el magisterio y la tradición. Pero no son los únicos, porque sabemos que cuando la misa termina, el sacerdote dice, vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Así es que la Eucaristía termina ahí la celebración, pero debería continuar en nuestra vida. Entonces, hay otras fuentes más que de hecho se mencionan en un libro que sacó hace poquito en nuestra iglesia, que es el Directorio de la Catequesis. Ahí mencionan que también es muy importante para que nosotros podamos dar cuenta de nuestra fe, pues todo lo que han vivido los santos y los mártires, ¿no? Nosotros vemos en la vida de los santos y muy en particular en la vida de los santos mártires, pues que ellos ofrecen su vida y su último aliento de vida también
para dar muestra de que ellos han vivido de un modo en el que tienen la plena seguridad que Jesús es el camino para la vida eterna. Entonces, esa es otra fuente también, conocer la vida de los santos y de los mártires. También, por supuesto, está la teología, es decir, lo que nosotros podemos saber, decir, transmitir a otros acerca de Dios. Esto también nos nutre para que nosotros podamos conocer nuestra fe, la belleza que hay en la vida y también, por supuesto, la liturgia. Sabemos que la liturgia es las normas que nosotros de manera religiosa realizamos para acercarnos a Dios. Eso es la liturgia. Y en el centro de nuestra liturgia está la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es la fuente, es decir, de donde sale nuestra fe, pero también es el lugar al que llega nuestra fe, fuente y culmen de nuestra fe. Entonces, la Eucaristía es el centro de toda nuestra vida cristiana. Así es que en este momento de pues de tantas cosas, ¿no? De tanto sufrimiento, porque hay muchas familias que están sufriendo en verdad de una manera muy importante. ¿Cómo mantenernos firmes en la fe? Pues conociéndola. Me parece, el único modo, y ya decíamos, hay 3 fuentes básicas: la Sagrada Escritura, el magisterio, la tradición, y hay otras fuentes complementarias que son la vida de los santos y de los mártires, la teología, la cultura cristiana, la belleza y por supuesto la liturgia. Y en el centro de la liturgia está la Sagrada Eucaristía. Así es como nos podemos mantener firmes en la fe. Sí, la Sagrada Eucaristía es la fuente, el culmen de nuestra vida cristiana, es la base, ¿verdad? Mira, nos respondió Lupita Rojas, las fuentes de la Sagrada Escritura, es la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. Muy bien, pues lo que mencionaste. Ante esta situación que estamos viviendo, pues tenemos que cambiar, ¿verdad? Tiene que ser otra nuestra actitud, tenemos que cambiar la lógica. ¿De qué manera la misa puede ser de gran apoyo emocional para quien experimenta, pues, depresión, ansiedad, pánico o estrés? Claro que sí, Caro. Bueno, lo primero que te quiero comentar en relación a este tema, es lo siguiente, mira. Nos dice Evangelio Gaudium, en el numeral 265, una tristeza infinita se cura con un amor infinito. Bueno, vamos a tratar de establecer con un poquito más de precisión este concepto. Una tristeza infinita se cura con un amor infinito. Ya decíamos la importancia de conocer nuestra fe, ¿no? Conocer nuestra fe pues implica obviamente estudiar, dedicarnos a leer o a buscar pues algún medio pedagógico, ¿no? O didáctico. Hay muchos videos ahora en donde quiera, en YouTube, hay mucho pues, ¿no? En donde podemos estudiar. Entonces es importante para nosotros vivir nuestra fe, conocerla, hay que estudiar. Pero la verdad es que nosotros sabemos que hay gente que sabe mucho y sabe mucho acerca de la fe, pero eso no necesariamente hace que viva de un mejor modo la fe. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta, si lo quisiéramos esto, tratar de comprender con una imagen, pues imaginemos a una persona que va caminando. Entonces, estudiar es como dar un paso, ¿no? Estudiar es dar un paso. Eso es estudiar. Pero para caminar, no basta con dar un paso. Necesitas dar los pasos con una cierta cadencia, ¿no? Bueno, esa cadencia es la caridad. Es decir, no solamente es necesario que sepas, sino también que tú lo puedas ofrecer a los demás, ¿no? Y no solamente el conocimiento, sino los bienes y los dones que el Señor te ofrece. Entonces, es así como podemos nosotros ir viviendo nuestra fe, a través de esta cadencia, ¿no? Conocer
y entregarnos con caridad. Y también otra cosa que nos da la caridad no solamente es la cadencia, sino también la dirección. Porque yo puedo tener los pasos, el conocimiento, puedo tener la cadencia, pero también puede ser que yo vaya en un sentido distinto. Entonces, la caridad es la que nos indica hacia dónde hay que ir. Entonces, pensemos pues en esta imagen, ¿no? Es una persona que va caminando, eso es una persona que va conociendo. Ahora, si va en la dirección correcta y al paso correcto, eso depende de su caridad. Bueno, pensemos en esta imagen. Y ahora pensemos, imaginémonos, no sé si lo dije bien, imaginemos, ya, más fácil. Imaginemos a una persona, mi querida Caro, que está sufriendo en estos momentos pues, por el COVID, ¿no? A lo mejor es una mujer que es casada, se muere el esposo, que es el sostén de la casa, ¿no? A lo mejor es una mujer que ya vive sola, con un hijo, el hijo se le muere, ¿no? O sea, hay historias de sufrimiento así, derivadas del COVID, ¿no? De esta naturaleza. Imaginémonos pues así, a una persona como tú te la quieras imaginar. Está sufriendo. Y conforme esta persona va profundizando en su sufrimiento, se va acrecentando su sensación de soledad y de desamparo, ¿no? Y tú ves cómo la persona, de repente ya está reniega de Dios, ¿no? Y de todo mundo también. Esto nos lo estamos imaginando, ¿no? Este sufrimiento que la persona está experimentando. Y cuando nosotros vemos o imaginamos a una persona que está sufriendo así, probablemente nos sintamos egoístas, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona, pues, que está sufriendo tanto y yo, pues, la verdad es que no he perdido mi trabajo, no me están pagando menos? Nos podemos sentir egoístas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la misa puede ser un apoyo emocional para quien está sufriendo una cosa como esta? Bueno, recordemos lo que decíamos, ¿no? El ir caminando es conocer y la cadencia y la dirección lo da la caridad. Entonces, cuando tú te estás imaginando a esta persona que está sufriendo todas estas cosas y tú te sientes egoísta, la misa lo que nos enseña es que si tú conoces a esta persona, encuentres el modo de hacerle sentir que Jesús le ama. Obviamente esto implica no solamente decírselo con palabras, ¿no? Sino acercarse a ella, ser quien la escuche, quien le tenga paciencia, ¿no? Porque a veces cuando sufrimos, puede ser que no seamos amables, ¿no? El sufrimiento nos hace estar desgarrados por dentro, ¿no? Tener paciencia de la persona. Probablemente tenga alguna necesidad económica, en la medida de lo posible, pues obviamente ayudarle, ¿no? ¿Cómo podemos entonces, o cómo la misa puede ser un apoyo emocional para quien experimenta depresión, ansiedad, pánico, estrés? Bueno, pues así, porque la misa no vamos como un solo individuo. Es decir, sí, claro, puede ser que yo llegue solo con mi familia, no sé. Bueno, yo llego solo a la misa quizá, pero la misa no la estoy viviendo solo. La misa es un acto de comunidad. Entonces, tanto dentro como fuera de la misa, lo que se espera es que yo pueda ser una persona que difunda este amor que Jesús está entregando en la cruz, ser una muestra tangible para los demás de cómo este amor está ayudándole pues a superar este momento de crisis. Entonces, me parece que ese es el modo en el que la misa puede ser un apoyo emocional para el que sufre, porque nos permite conocer el sacrificio amoroso que Dios hace por él o por ella, pero sobre todo es un apoyo porque nos enseña a todos los católicos, los cristianos, la importancia de ayudar al que más lo necesita. Me parece que este es el modo en el que la misa puede ser un apoyo para quien está sufriendo más. Sí, hablabas ahorita de quienes más sufren. Por ejemplo, quienes han perdido seres queridos, quienes han enfrentado esta enfermedad de manera grave, ¿verdad?
¿Cómo en ellos, cómo mantener esa esperanza en Dios y en lo que la iglesia nos enseña? Sí, aquí tengo otra tarjetita, mira. Esta tarjetita dice, qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo. Es que yo lo leo al revés, ¿eh? Por eso me cuesta trabajo, perdón. Para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Ok, vamos ahorita a tratar de retomar esta fichita. Para contestar esta pregunta, ¿cómo ayudar a quienes más sufren? Voy ahorita a pegar aquí en el chat. Denme nada más un segundito para que también lo tengan. Voy a ponerles una liga en donde hay un video de YouTube en el que un sacerdote católico está pues cantando el pregón pascual. Bueno, ahorita lo voy a poner, pero mientras tanto te quiero leer algunas partecitas, algunos versos del pregón pascual, que como sabemos, pues lo podemos nosotros escuchar justo en la misa del sábado, ¿no? Que decimos que es sábado de gloria, en realidad es sábado santo, ¿no? Pero bueno, ahí el padre o la persona que él designa nos canta el pregón pascual, es un poquito largo, no lo vamos obviamente a considerar todo, pero hay unas partecitas que les quiero compartir, fíjate. El pregón pascual dice, alégrense las jerarquías del cielo por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán. Ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo y de la obscuridad del pecado. Los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Y esta es la parte que más me parece que responde a la pregunta. Dice, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué admirable, asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Es necesario fue el pecado de Adán, necesario fue el pecado de Adán que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz culpa que mereció tal Redentor. Esta noche santa ahuyenta a los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia. Qué noche tan dichosa, que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el pregón pascual? Que solamente cantamos en la misa del Sábado Santo con esto que estamos hablando. Bueno, tiene muchísimo que ver, porque la misa no es solamente ese ratito que nosotros vivimos, ¿no? Nos dice el Papa Francisco, dice, la misa no es una representación, es otra cosa. Es propiamente la última cena. Es precisamente vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor. Es una teofanía, es decir, teofanía es una representación, cuando Dios se nos muestra. Es una teofanía. El Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre para la salvación del mundo. Y luego también para que nosotros podamos, digamos, entender más el sentido
de por qué el pregón pascual es importante no solamente en el momento que se está pregonando en la misa del Sábado Santo. En el numeral 410 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico y también es él mismo realmente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. Así es que en cada misa estamos nosotros viviendo nuevamente este sacrificio que Jesús hizo por nosotros de manera amorosa. Él lo hace por su voluntad. En cada misa estamos nosotros viviendo nuevamente ese sacrificio. No es que se reviva, es que, digamos, si esto fuera posible, nosotros estamos yendo al momento en el que se hace este sacrificio. De hecho, Lumen Gentium dice, la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y también en el numeral 1363 del Catecismo dice que cada vez que se celebra la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Entonces, por eso esto que recordábamos hace un momentito, teniendo en cuenta el pregón pascual, ¿no? ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados, perdón? Qué admirable y qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Entonces, cuando nosotros pensamos cómo recuperar la esperanza frente a momentos tan intensos y tan dolorosos que estamos viendo actualmente, bueno, pues teniendo en cuenta que es el Señor mismo quien se ofrece como sacrificio y que nosotros lo que estamos haciendo es rememorar este sacrificio cada vez que vamos a misa. Me parece que muchas veces perdemos de vista eso y por eso decimos, voy a misa cuando me nace. Bueno, pues fíjate lo que dice el pregón pascual otra vez, ¿no? ¿De qué me serviría haber nacido si no hubiera sido rescatado? Ese rescate ocurre en cada misa. Entonces me parece que por eso es que nosotros encontramos la esperanza en cada misa, porque nos permite rememorar esto. Pero ¿qué es importante? Los sacramentos no fallan. En cada vez que el sacerdote celebra la misa, Cristo mismo se está ofreciendo nuevamente. El sacramento no falla. Lo que falla es que a veces no vamos preparados en nuestro corazón. Pero pasa esto, que el mismo sacramento nos va purificando cada vez más. Entonces es importante que estemos lo mejor dispuestos posibles en nuestro corazón y de lo demás, pues ya, confiamos en que se encargue el Señor, ¿verdad? Así es. Mira qué importante, qué bello y qué de temas estamos por conocer, ¿verdad? Debemos de conocer. Muchas dudas, muchas preguntas se quedan, Jesús. El tiempo se nos fue, pero muy rápido y aún quedaron preguntas al aire. Por lo Sí. cual, pues ojalá que en otra ocasión nos puedas acompañar nuevamente para concluir, ¿verdad? Seguir hablando de esto tan importante para nosotros, para todos los que estamos o están viviendo de veras situaciones muy dolorosas. Pues ánimo, ánimo, porque Jesús ya pagó el mayor sacrificio. Unamos todas nuestras penas, angustias a ese sacrificio, que aunque nosotros lo sentamos que es lo peor que nos está pasando, pero es muy pequeñito a comparación de lo que nuestro Señor ha pasado. Y sigue pasando porque todavía nosotros seguimos en eso, como en esa incongruencia en la vida. Mira, Jesús, algo muy brevemente para concretar, porque ya estamos en el tiempo. Sí. Por favor. Perdón, pensé que tú me ibas a decir, discúlpame. Bueno, pues para concretar, vivir la misa, del mejor modo que nos sea posible,
no dejar de asistir a los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles que nos comunican la gracia de Dios. No perdamos de vista esto. Son signos sensibles, es decir, yo puedo tocar cada uno de los sacramentos, hay algo que puedo sentir, palpar, y ese sacramento, ese signo sensible, me comunica la gracia de Dios. Entonces, no alejarnos de los sacramentos porque son esto, un signo que nos comunica la gracia de Dios. Gracias, Jesús. Gracias a todos ustedes, hermanos, que nos acompañan. Les agradecemos de verdad sus mensajes, que seguramente nuestro invitado va a estar contestando. Sigan enviando sus preguntas y sigan escuchando el programa en reproducciones, que Jesús aquí todo les va a responder, ¿verdad? Bueno, claro que pues sí, con todo gusto. Sí, damos por terminado nuestro tema de hoy con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos podamos encontrar alivio en nuestras aflicciones. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Un abrazo y feliz día. Gracias, Jesús. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.